televidente. Mi comentario va centrado en esa denuncia que se ha hecho sin pruebas y desde un lugar que debe ser solemne, que es el Congreso Nacional. Pero yo sí voy a refrescar la memoria, como le decía Jochi en su comentario. Se está alegando que se están comprando los alcaldes, pero nadie puede estar donde no quiere. Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue? Tú llegaste a ver a Miguel Vargas en la campaña del 2012. Sí. Con Hipólito. Sí. ¿Lo vio apoyándolo? No, con Hipólito no, ahí fue que vino el problema. Mi compadre. De ahí viene el pacto de las corbatas azules. No, vino primero. Bueno, eso fue parte de la ruptura. Sí. Voy a leer este titular. Miguel Vargas recibió en diciembre de 2011 préstamo de $15 millones del Banreserva. ¿Qué año es? En el 2011. Sí, ese préstamo que salió incobrable. No sé si lo pagó. Entonces vamos a otro titular. Varias sentencias confirman ilegalidad en arrendamiento del Teatro de Guayluz. Se lo quitó este gobierno el contrato. Ayer todavía los medios no accedían a la última sentencia íntegra del Tribunal Superior Administrativo dictada recientemente, cuando ya el equipo de abogados que representan a Alan Omar Vargas García ya le habían recurrido una segunda casación ante la Suprema Corte de Justicia, según la Dirección General de Contrataciones Públicas. Yo no sé si lo compraron, yo no sé si fue para que no se integrara, pero causa suspicacia que en las elecciones del 2012 ese señor, que colaboradores llegaron a decir en establecimientos cerrados, el sol sale todos los días, no cuenten que Miguel salga a apoyar a Hipólito Mejía. Los afiches del PRD de la elección del 2012 eran el hacho, vota PRD, pero no estaba la caja del candidato. 4 años después, cuando se hizo el acuerdo para que salvara el PRD, que hoy marca 0.6% en las encuestas de prestigio, estaba la cara de Danilo Medina. Y son tan verdugos que usaron la vil excusa de decir que Peña Gómez y Juan Bosch iban a pactar en el 90. Muchas personas de la harta política en ese momento saben cuál fue la respuesta de Bosch a Peña Gómez cuando le dijo: usted es como un padre para mí, profesor, y tú como un hijo. No voy a decir qué tipo de hijo. El problema es que aquí se está haciendo un ejercicio irresponsable de la política. Los alcaldes se están yendo porque sencillamente, no hay que ser un científico de la NASA para saberlo, el PLD no le garantiza la reelección a los alcaldes que están bien, y ningún partido de oposición ahora mismo está en las condiciones, porque mataron la gallina y el huevo de oro y se están matando entre ellos. Sí. Porque Danilo Medina, en vez de abrir el ejercicio democrático, lo cerró. Por eso es las grandes crisis, dijo Bertolt Brecht, surgen cuando se llega a los callejones sin salida. Las grandes revoluciones. Trujillo cuando cayó, cuando cerró ya el sistema hasta un punto que era insostenible. Sí. Balaguer cuando era insostenible. Eso mismo pasa con el PRI. Cuando Salinas Gortari llegó al poder, luego de Miguel de Madrid, y Miguel de la Madrid también cometió el error, que hicieron las promesas de abrir la democracia en México cuando era un partido-estado y un sistema de partido que se manejaba como una corporación, excluyendo a los demás. Cuando uno ve el PRI desde Cárdenas, desde Calles, que nació por el Partido Obrero, fue el presidente por el Partido Obrero, pero fundó el partido PRM, Partido Revolucionario Mexicano. Luego con Cárdenas, Calles quería hacer un Trujillo, controlar todo, lo exiliaron, Cárdenas hizo PRN, Partido Revolucionario Nacional, y con Miguel Alemán, el presidente empresario, se hizo el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó 71 años, pero si uno cuenta lo de Calles y 2 presidentes títeres que tuvo desde el Partido Obrero y luego Partido Revolucionario Mexicano, fueron 78. El PRI salió, la mayor crisis fue con Salinas Gortari, que le ganó al hijo de Cárdenas, que bajaron el sistema parecido a la suspensión de las elecciones aquí. Mataron a Colosio, que voy a leer un fragmento de la presidencia imperial para que ustedes me digan a quién se parece ese señor. Y colapsó el sistema tanto que perdieron el poder. La dictadura perfecta llegó a su fin.
Pasó lo mismo con el PLD ahora. ¿Pero por qué? Porque Danilo fue un miope políticamente. Pues el doctor dice gran estratega, pero vamos a disentir en eso. Fue una estratega en el pasado, hasta que las emociones lo controlaron y su único objetivo era destruir a Leonel Fernández. El PLD está en sus últimas. Y no es que yo sea un científico de la NASA. PRD, descartado. Partido Reformista, descartado. ¿Quién implosionó esos dos partidos? El PLD. Ahora el PLD vaya a ocupar un lugar con ellos. Y yo lo voy a decir, miren, voy a leer este fragmento de ese libro. Para ese entonces es posible que Salinas estuviese engañando a todo el mundo. Con la verdad, parecía que apoyaba a Colosio, Luis Donaldo Colosio, que fue el candidato que fue asesinado, y luego entró Zedillo, que es el enemigo histórico de Salinas de Gortari. Colosio era su hijo político. Colosio le debía todo, no lo traicionaría, le permitiría vigilarlo, ejercer el salinato, se daría una reelección colegiada, no de Salinas, sino del salinismo. Las otras caras conllevaban riesgos. Aspe era demasiado burgués, implacable. Sería una barrera para la reelección colegiada. Era preferible que siguiera en su puesto de presidente de las finanzas nacionales. Un nuevo Ortiz Mena, Ernesto Zedillo, el secretario de Educación, era joven y podía esperar. Quedaba Manuel Camacho, su hermano en el ámbito político, su amigo. Camacho inauguraría su propia era. Hábil, quizá populista. Intentaría la reforma política y probablemente rompería con Salinas. El salinato se iría a pique. Días más tarde destapó tranquilamente a su hijo político, Luis Donaldo Colosio. Ahora Salinas tenía que esperar a que los hados lo siguiesen bendiciendo con otros triunfos maravillosos. La presidencia de la Organización Mundial de Comercio, a la que aspiró, apoyado en el aparato gubernamental mexicano, y, ¿por qué no?, la vuelta apoteótica del año 2000. Sería el rey que inauguraría el milenio. No un presidente cualquiera, sino el dueño y señor del sistema político mexicano. Ese Salinas fue el que eliminó a su propio cuñado, supuestamente, a José Francisco Maciú, que su hija hoy aspira a presidente, a la candidatura por el PRI. Raúl Salinas de Gortari, hermano mayor del expresidente, ingresaba en el penal de máxima seguridad a Lomoya de Juárez, en el Estado de México, bajo cargo de haber sido el autor intelectual del asesinato de su excuñado, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, perpetrado en septiembre del 94. Aunque a fines del 96 el crimen no había sido plenamente esclarecido, los indicios en contra de Raúl Salinas de Gortari parecían convincentes. Presuntamente había matado a Ruiz Massieu porque este tenía posibilidades de ocupar un alto cargo en el gabinete de Zedillo y desde allí abrir una inmensa cloaca de corrupción que se había acumulado en el sexenio de su hermano, cloaca de la cual Raúl era un protagonista destacado. La cloaca se destapó de todos modos, semana tras semana. La prensa nacional e internacional informó sobre los turbios manejos de Raúl Salinas, el nepotismo, la corrupción, la venta de favores, el uso patrimonial de los fondos públicos, la apertura de cuentas multimillonarias en Suiza, incluso los jugosos contactos de los políticos con el narcotráfico. No eran temas nuevos en la vida de México. La novedad residía en que la opinión pública se enterara de ellos por la prensa o los medios de comunicación y que se indagara la verdad al conocerlos. Un cambio profundo se gestaba en la vida cívica del país, de los mexicanos. Comenzaban a entender que los políticos no eran ni debían ser los dueños del poder. Así pensaba nada más y nada menos Luis Donaldo Colosio. Un destacado periodista le preguntó alguna vez su opinión sobre la familia de Salinas de Gortari. Su respuesta fue otra pregunta. ¿Has visto El Padrino?, haciendo referencia a los Corleones. Y yo pregunto a Jochi y al doctor Castro, el hermano incómodo de Salinas de Gortari y Salinas de Gortari la presidencia, ¿a quién se les parece? A mí, Alexis Medina. Que salió ahora que tiene una no sé si ella se presentaba como esposa, supuestamente, en un interrogatorio se dijo que iba a la señoría y abofeteaba a la consultora jurídica de salud pública para un contrato de exclusividad. El PLD está pagando lo que hizo. Por eso es que el PLD, cuando quiere hacer oposición, se entra a Google, como hice yo en este ejercicio con lo de Miguel Vargas. ¿Con qué calidad moral usted sale? Se están yendo porque usted no le garantiza la reelección y ellos quieren continuar, que suena cruel, pero bueno, se la vi, como dice el buen francés. Pero eso lo instaló usted, porque el sistema de partidos políticos aquí está pegado con babas, porque el PLD dinamitó el Partido Reformista, lo succionó y dinamitó el PRD, obligando a formar otro partido. Que yo tengo 2 años diciéndolo, estamos en medio de una transición republicana, porque cuando se va el sistema de partidos a pique,
es que estamos en una nueva era. Y si quieren pueden leer El fracaso de la Tercera República de Víctor Bene, un puertorriqueño que estaba aquí cuando Horacio Vázquez trató de quedarse y le dio paso al cuartelazo de Santiago de Trujillo, que estaba Estrella Ureña, que fue el primer vicepresidente de Trujillo y curiosamente el primer exiliado. Fueron los que capitalizaron eso, porque el PLD obvia que tuvo una crisis en el 78, que tuvo una crisis en el 7, que tuvo una crisis en el 15, y la del 19 fue la implosión de todo eso. Y ahora dicen, no, estamos arriba en las encuestas. Pero ¿qué partido dividido gana? Si la única constancia, luego de decapitado el régimen, el golpe de Estado, del 66 para acá, los partidos divididos no ganan elecciones. Y no hay forma de... Todavía estamos esperando los 10 aliados que van a apoyar al presidente Fernández. ¿Por qué no se la están jugando? No, pero él dijo que era en junio, no dijo de qué año. No, Peña, bueno. El PLD ahora mismo se encuentra dividido en 4 frentes. Sí, así. Leonel Fernández por un lado, a lo interno, Valentín por otro, y Margarita y Domínguez Brito, ¿dónde están? Porque dijo el buen amigo Manuel Cruz que nadie vota por los candidatos invisibles, lo tuiteó en Twitter. ¿Dónde está Abel Martínez? Lo han dejado solo porque no ven oportunidad con él alguna. Y van a seguir yéndose, van a seguir haciendo tienda aparte mejor. Primero porque Abel no es un PLDista de larga data de formación, no es de ese que salió de los círculos de estudio. Y Abel Martínez es un penco 2.0, y a la persona que me escribió ofendiéndome, que goza de mi aprecio, porque yo le dije el penco 2.0, podemos decirle esos pencos si no le gusta. Los jóvenes de ese partido, que hay muchísimos valiosos, de luces. Hay una persona que no lo voy a felicitar, lo felicité en privado por una designación que le dieron a un equipo de la campaña, que yo entiendo que tiene todo el talento y las condiciones para ejercer esa posición ahí. Si los jóvenes del PLD no entienden que hay alguien que debe surgir en esta crisis, PLD, Fuerza del Pueblo, Valentín, y parecería que Valentín es el que se está proyectando de esa forma. El problema es que hay que ver si él tiene la coyuntura, porque la política es suerte, coyuntura y trabajo. Tienen que alinearse los 7 cometas a veces. El doctor Castro, que cuando hablábamos antes de entrar a la cabina, yo le pregunté, y te lo pregunto a ti, Jochi, se lo pregunto a los televidentes para que se hagan... ¿Quién uno ve en la crisis del PLD y la Fuerza del Pueblo que esté haciendo lo que hizo Luis Abinader cuando Hipólito y Miguel estaban como 2 trenes descarrilados? Sí. Que dijo, no, yo voy a seguir trabajando, yo estoy aquí. ¿Quién está ahí para...? Cuando pocos creían en él. ¿Quién está ahí haciendo un trabajo para crear un liderazgo? Usted va a pensar a Abel Martínez, pero la realidad es que Abel Martínez empezó con la fuerza de un huracán y ha devenido en un ventarrón anémico. Las renuncias que le tiene Valentín destruyó y desmontó la candidatura de Abel Martínez. Sí, sí. Cuando Abel Martínez lo que debió hacer, inmediatamente ganó esa consulta, que fue una convención, sí, fue llamen a Valentín. Sí, sentarse con él. Llamen a Domínguez Brito. Llamen a Monchi Fadul. Llamen al liderazgo de Santiago. Voy a reunirme con ellos. Yo sé que en el pasado ha habido problemas, pero ahora tenemos que unificarlo. Yo vengo con un ramo de olivo. No. Lo que se dice que él lo grabaron diciendo ese M que se vaya. Ajá. Ese M le está desbaratando el partido. Ahí se fueron. Y lo único que cuando uno manda la renuncia, la gente del PLD lo que dice TBT. Bueno, pero ese TBT lo tiene como un suero miel de abeja la candidatura. Me acuerdo mucho cuando los PLDistas dijeron que el presidente Mejía nada más tenía 2 boticos y casi le hace perder unas elecciones. No. Presidencial. ¿Usted se acuerda de eso? Claro. Y hubo que pagar un paquetazo fiscal. Y ese paquetazo fiscal se pagó porque no se podía permitir, porque ya todo el mundo sabe cuál era el terror de salir del poder. Porque así como leí ese pasaje de ese libro de Enrique Krauss, de la presidenta imperial, se ha destapado todo lo que hicieron. Todo. Y falta aún, dicen. Y falta. Pues tú sabes lo que una persona que vaya con guaruras armados a la oficina de un funcionario, de una mujer que era su consultora jurídica, que no lo digo yo, está el interrogatorio, tal vez sea falsedad, ojalá lo demuestren en los tribunales que es falso. Yo quisiera pensar que es mentira. Pero cuando uno ve que el hermano incómodo de Danilo Medina, Alexis Medina, tal cual Raúl Salinas de Gortari para Carlos Salinas, que Carlos Salinas no es víctima como Danilo, por lo menos se exilió y no dijo la barrabasada de decir, yo no lo sabía.
pero su hermana dijo que el hombre me ha informado de la República de su hermano. Bueno, pero el mismo Raúl Salinas vendió la Telefónica de México. Así es. Sí. Eso harina de otro costal. Bueno. Ese es otro día. Es otro tema, sí. Porque No, lo que quiero decir que son malcriaditos los dos, porque también lo último aquí nosotros para el AC30, y perdón que interrumpa tu comentario, que es el asfalto como tal. Tenemos hasta engancharon a Sammy Sosa. Un suplidor histórico y él de repente consiguió versus suplidores que tenían 20 y 30 años, porque es un mercado muy cerrado, y para entrar a ese círculo de poder suplir o de poder acceder a comprar cuotas de hace 30, es un círculo muy cerrado. Él de repente consiguió por encima de gente que tenían 30 años. Entonces, ¿qué usted deduce? Sí. Que, Señores, que era un trasiego de hace 30 que él conseguía por ahí. Señores, vendió combustible y nunca lo entregó a la policía, supuestamente a la auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero peor aún. Aquí venía una barcaza, yo no sé si es de él. Yo no estoy diciendo que es de él, pero todo el mundo sabe aquí que al puerto de Don Diego venía una barcaza sin matrícula llena de hace 30 cada 15 días. Y peor aún, supuestamente las turbinas que están en ese cuerpo del delito se llama Punta Catalina. Había que desmontarlas del puerto y transportarlas. Supuestamente la empresa, y digo supuestamente, era de Alexis Medina. La empresa que se encargó de la logística del transporte de la turbina al destino final. Es por eso que yo digo que él era suplir todo. Entonces, por esas razones que estamos nombrando aquí, es que se están yendo de su partido. No es que se lo están comprando. O sea, si mi mujer me deja, ¿fue que el otro me la compró? No, fue que yo la estaba maltratando o se dejó de enamorar. Ya, tan sencillo como eso. Por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Es muy irresponsable salir a decir que le están comprando los dirigentes cuando ustedes sí lo hicieron, porque ahí está lo de Miguel Vargas Maldonado. Es cuanto. Miren,